Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Arcos y esta es una nueva edición de los podcasts mundialeros de Red Gol. En esta ocasión vamos a hablar de algunas polémicas, de algunos partidos polémicos, cobros polémicos, algunos cotejos que no terminaron en los 90 minutos o en la prórroga, sino que su historia continúa hasta hoy con algunas dosis de polémica y con algunas definiciones que siguen siendo en muchas ocasiones misteriosas, partes de un complot, confabulaciones que están orquestadas alrededor de encuentros que tienen que ver con la Copa del Mundo. Vamos a arrancar con algo que ocurrió en el Mundial de 1962 y que es conocido como la Batalla de Santiago. Si uno googlea la Batalla de Santiago, lo primero que aparece es este partido. Es el partido que disputaron Italia y Chile, Chile e Italia en la cancha del Estadio Nacional. Ese partido es recordado no solo por el famoso combo de Lionel Sánchez al defensor italiano Mario David, un golpe que no tuvo cobro, que no tuvo sanción por parte del juez del partido, el inglés Rick Ashton. Lo que poca gente sabe es que ese partido generó el surgimiento de las tarjetas, tanto amarillas como rojas, como elemento sancionatorio, a partir de los golpes y de las entradas y de las infracciones y de las faltas al rendimiento y de las faltas al desempeño dentro de un terreno de juego. Ashton, que era técnico, que era árbitro, dirigió en ese mundial su última Copa del Mundo. A partir de ahí se hizo cargo de la comisión de arbitraje de la FIFA. Y que le quedó dando tanta vuelta ese partido que incluso cuando fue transmitido en diferido por la televisión inglesa, se transmitió con una advertencia por parte de los conductores, diciéndole, ojo, lo que van a ver a continuación supuestamente es fútbol, pero es una verdadera batalla campal porque se dieron desde el inicio del partido. La historia arranca incluso semanas antes de la Copa del Mundo, cuando medios italianos hablaron de lo triste que era el escenario en el cual se estaba disputando el Mundial. Eso generó que el público reaccionara en contra del equipo italiano. Para tratar de acercarse, de hacer una especie de pases, los jugadores italianos entraron al terreno de juego ese día en la cancha del Estadio Nacional con claveles que lanzaron al público en señal de agradecimiento, de respeto, de ofrenda. Los claveles llegaron de vuelta rápidamente por la afición que colmó esa tarde el Estadio Nacional. El resultado dirá que Chile gana ese encuentro por 2-0. La historia además muestra que Ashton, después de ese partido, determinó que había que sancionar a los futbolistas a través de un gesto, de un emblema y de algo reglamentario. Surgen ahí las tarjetas amarillas y rojas después de la Batalla de Santiago de 1962. El escándalo de 1966 también radica en el arbitraje y es un misterio que hasta hoy no ha quedado resuelto de manera absoluta y categórica. Tiene que ver con la final de ese año, de 1966, que disputaron en el estadio de Wembley Inglaterra y Alemania. Al cabo de los 90 minutos terminaron empatados 2-2, por lo tanto fue forzado a jugar una prórroga. En el inicio de la prórroga, Geoffrey Hirst, delantero inglés, convierte el que es conocido como el gol fantasma. Un giro, le pega al travesaño la pelota, pica en la línea y la pelota sale. El gran misterio es si esa pelota entró o no. Solo un dato para ilustrar esto. El año 1995, la Universidad de Oxford hizo un estudio para supuestamente determinar a través de la ciencia si la pelota había entrado o no. La Universidad de Oxford determinó que la pelota no había entrado en su integridad. Sin embargo, muchos años después, el año 2015, con otro tipo de tecnología, la televisión inglesa, utilizando la última tecnología de la época, realizó el mismo montaje, determinar si la pelota había ingresado o no, y de acuerdo a ese reportaje, la pelota de Hirst sí había entrado. Lo notable de esta historia es que el juez del partido era un suizo, Gottfried Dienst, que en el momento en que va a cobrar se trata de asistir en el juez de línea. El juez de línea era un árbitro soviético de Azerbaiyán en aquel tiempo, llamado Tofik Baramov. Y Tofik Baramov le dice que sí, que la pelota entró. Baramov se convierte en una figura célebre del fútbol de Azerbaiyán. Tanto es así que hay una estatua de Baramov afuera del estadio de Bakú. Estadio de Bakú, capital de Azerbaiyán, que se llama Estadio Tofik Baramov. Se convirtió en la figura más representativa y más conocida de un balompié que no era tan reconocido como era el de Azerbaiyán. Y es bastante habitual que hinchas ingleses aparezcan con ofrendas, ¿no?, para este juez de línea que validó uno de los goles más misteriosos en la historia de las Copas del Mundo. Hasta hoy no hay demasiada ciencia cierta que demuestre de manera tajante si esa pelota de Hirst entró o no. Ese fue el 3-2.
Ya sobre el final, Inglaterra marca el 4-2 en una de las finales más polémicas de toda la historia de las Copas del Mundo. Ahora, si hablamos de polémica, nos vamos al Mundial de Argentina en 1978. Un mundial que desde su génesis es polémico prácticamente en todo su desarrollo. Argentina, cuando se adjudica la Copa del Mundo, es un gobierno democrático, ¿no? Porque los estados son los que organizan las Copas del Mundo. Sin embargo, el golpe militar de 1976 pudo haber cambiado la historia. Pudo haber la FIFA haber decidido que, considerando que había una dictadura feroz en Argentina, el Mundial del año 78 se pudo haber jugado en otra latitud. Pero la FIFA, que siempre ha sido un organismo oficialista, prosiguió con que Argentina fuera la organizadora de la Copa del Mundo, con todo lo que eso significaba. Fue una Copa del Mundo en donde el principal centro de tortura de los militares y torturadores argentinos estaba a metros, estaba a cuadras del estadio de River, en donde años después uno ha conocido los testimonios de los y las sobrevivientes que dicen que se daban cuenta de cuando jugaba Argentina porque en ese minuto detenían las torturas, de que se daban cuenta que Argentina ganaba porque ese día había celebración por parte de los torturadores y torturadoras hacia sus víctimas. En ese escenario se jugó la Copa del Mundo de 1978, que ya de por sí es una polémica gigante, un mundial que no se debió haber jugado en esas condiciones, y no en ese lugar al menos. Pero además está el añadido del famoso partido jugado el 25 de junio de 1978 entre Argentina y Perú. El triunfo argentino por 6-0 hasta hoy está envuelto también en una polémica que tiene un montón de versiones. Para contextualizar, el acceso a la segunda fase se jugó a través de grupos, ¿no? Y en el grupo en donde estaba Argentina estaba Brasil y estaba Polonia. Brasil, jugando más temprano que Argentina, no jugaron a la misma hora, jugaron más temprano que Argentina, derrota a Polonia por 3-1. Estaba Perú también en ese mismo grupo, por lo tanto obliga a Argentina que para clasificar a una eventual final, el ganador del grupo clasificado a la final, tenía que vencer a Perú por más de 4 goles. El partido se jugó en el Estadio Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central, y el equipo que dirigía César Luis Menotti efectivamente le gana a Perú, que Perú, es cierto, ya estaba eliminado, pero no había tenido una actuación tan catastrófica como tuvo en esa jornada. Lo pierde 6-0. El manto de duda respecto a ese partido es enorme. Sobre todo recae la sospecha del arquero, Quiroga, un arquero argentino nacionalizado peruano, pero también sobre algunos jugadores, en particular de la defensa del equipo peruano. Y hay un elemento que puede ser un antecedente, ¿o no? Porque de que es extraño, es extraño. Antes de que se jugara el partido, visitan el vestuario peruano el dictador argentino, Jorge Rafael Videla, el mismo día del partido, antes de que se juegue el partido. No va a visitar al equipo argentino para desearle suerte, va a visitar al equipo rival. Le lleva un mensaje del presidente peruano, ¿no? Morales Bermúdez, también dictador, en donde le habla de la hermandad que existe entre pueblos argentinos y pueblos peruanos. Acompaña a Jorge Rafael Videla el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que estaba de visita en Argentina por la Copa del Mundo. Todo eso antes de un partido que determinaba a uno de los finalistas del Mundial. Todo eso antes de un partido en el cual Argentina necesitaba convertir una cantidad de goles. Y el dictador argentino, insisto, va a visitar el vestuario del rival. Gana Argentina 6-0, clasifica a la final y en la final derrota a Holanda y obtiene su primera Copa del Mundo que es entregada con todos los honores por Jorge Rafael Videla, el dictador argentino, a metros, cuadras del lugar donde estaban masacrando a miles y miles de sus compatriotas. Podemos trasladarnos, ¿no?, en el espacio y del tiempo hasta llegar al 22 de junio del año 1986. Y ese es un día que probablemente resume buena parte de la carrera de Diego Armando Maradona. Ese día pudimos ver lo más notable de Maradona, pero también la otra cara de Diego Armando Maradona, que algunos le podrán decir picardía, pero que en definitiva es trampa, ¿no? Ese día jugó Argentina con Inglaterra. Primer enfrentamiento entre ambos después de la Guerra de las Malvinas. Tenía también un contexto y una connotación especial ese duelo, que era jugándose por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86. Diego Armando Maradona anota en el minuto 51 el gol con la mano, que es reconocido como la mano de Dios.
en donde evidentemente él salta y con su mano, con su puño izquierdo, supera a Peter Shilton, el arquero inglés, y anota un gol que todo el estadio vio, que era con la mano, menos el juez del partido, que extrañamente no lo percibe. Estamos hablando antes de la época del VAR, no lo percibe él, tampoco lo perciben los asistentes, los jueces y asistentes, los guardalíneas, no lo percibió nadie de quien tenía que definir y determinar que ese gol efectivamente era con la mano. 4 minutos después de hacer un gol con la mano, Maradona anota uno de los goles, o quizás el gol más lindo en la historia de los mundiales, donde desparrama a más de la mitad del equipo inglés anotando un gol de otra galaxia, ¿no? Barrilete cósmico y un gol absolutamente legendario. Gary Lineker cerca del final va a anotar el descuento, pero Argentina va a terminar ganando ese partido con ese contexto tan fuerte, con ese contexto dentro de la cancha, también fuera de la cancha, mostrando a un Maradona en esta doble faceta, ¿no? En esta faceta de un jugador efectivamente extraordinario, pero también de un jugador que con una polémica permanente. Si hablamos de polémicas permanentes, en el caso de Maradona, sin lugar a duda, y este debe ser uno de los escándalos más grandes de la historia de los mundiales, fue su doping, ¿ah? De 1994. Muchos años después, Maradona, recordemos, se había retirado del fútbol, había vuelto a la selección argentina para la clasificatoria, que Argentina lo obtiene a través del repechaje, porque en esa eliminatoria quien gana el grupo donde estaba Argentina era Colombia, que le mete 5 a Argentina en el Monumental de River, y Argentina está obligada a jugar un repechaje contra Australia. En ese repechaje vuelve Maradona. Empatan en Australia a 1, gol de Abel Balbo, y lo ganan 1-0, muy angustiosamente, muy apretadamente, con gol de Batistuta, un gol medio reboteado. Pero cuando llega el Mundial, Argentina llega afinadísimo a la Copa del Mundo. Y en los primeros partidos mostraba un altísimo vuelo. Y Maradona estaba jugando extremadamente bien. Había sido buena figura en el partido contra Grecia, donde Argentina gana 4-0, anotó un golazo, el que va a ser su último gol en sus participaciones mundialistas, y viene el duelo contra Nigeria. Nigeria con un equipo africano muy potente, y Argentina supera a Nigeria por 2 goles a 1, con 2 goles de Canilla, el segundo, digamos, un pase de Maradona que se aviva acelerando una sesión, y Canilla define de estupenda forma. Y la imagen, la postal que tenemos todos después es Maradona cuando lo llevan al doping, cuando una asistente lo lleva de la mano hacia el borde del campo de juego porque salió sorteado por el doping. En Argentina siempre han hablado de una confabulación, de un complot, de que le tocó justo a Maradona cuando le podía haber tocado a un montón de jugadores. Ese sorteo incluyó a Maradona y a Sergio Fabián Vázquez, en aquel momento jugador de la Universidad Católica, los encargados de ir al doping en el caso de Argentina. Se le encontró efedrina y sus derivados a Diego Armando Maradona, que es efectivamente una sustancia que está dentro de lo antirreglamentario. Por lo tanto, lo que correspondía era la sanción a Maradona. Incluso pudo haber habido una sanción hacia el equipo argentino, que son cosas que habitualmente no se saben. Porque el discurso de me cortaron las piernas, que es el que dice Maradona una vez terminado la Copa del Mundo, sobre todo por sus constantes críticas a la FIFA, a la organización, a la estructura, a la corrupción del ente rector del fútbol, daba como para efectivamente empezar a ligar situaciones y hablar de un complot. Hoy en Argentina, si hablamos de este tema, continúan diciendo que a Maradona lo sacaron de la Copa del Mundo de 1994 de manera injusta, más allá de olvidando el doping que efectivamente se dio y con sustancias positivas. Lo que rara vez se cuenta es que es la misma AFA la que decide sacar a Maradona del Mundial para evitar un castigo mayor que fuera sobre la selección argentina. Muchos años después, Julio Grondona, presidente de la AFA de manera sempiterna, reconoció que lo que había pasado con Chile años antes, cuando Chile se retira del campo de juego y cuando después apela a la sanción de la FIFA y todo eso, y terminan sancionando a Chile, además del jugador infractor, que era Roberto Rojas, le había servido como ejemplo para decir que con la FIFA no hay que ir a la apelación porque básicamente te va a pasar la planadora por encima, y una cosa es que castigaran a Maradona y otra es que castigaran a la selección argentina. Argentina siguió jugando ese mundial, pero no ganó más. Perdió contra Bulgaria y después perdió contra Rumanía, y la salida de Maradona significó un escándalo total, ¿no? Y que terminó derrumbando futbolística y anímicamente a una selección que venía encendida. En ese mismo mundial ocurrió una situación que ocurre muchas veces en el fútbol, pero que tuvo insospechadas derivadas y consecuencias. Fue el partido entre Colombia y Estados Unidos.
El segundo partido del grupo de Colombia, que llegó, como decíamos, muy arriba a ese mundial, venía de actuaciones extraordinarias en las clasificatorias. Le había ganado 5-0 a Argentina. Sin embargo, no había arrancado bien, perdió con Rumania el primer partido y en el segundo jugaba contra Estados Unidos. A los 13 minutos ocurre una situación desafortunada que hemos visto cientos y miles de veces en el fútbol, que es un autogol. El autogol de Andrés Escobar, jugador defensa central del equipo colombiano, muy buen jugador, que llevaba mucho tiempo jugando en la selección, zaguero del Atlético Nacional, 27 años. Y comete este error, esta jugada desafortunada que termina en el autogol. Ese fue el 1-0. Colombia pierde 2-1 ese partido. Ese autogol ocurre en el minuto 13. Quedaba mucho partido todavía. En el minuto 52, Stuart de Estados Unidos anota el 2-0 y sobre el final el Tren Valencia anota el descuento. Lo pierde Colombia. Y le queda un partido, que es contra Suiza, y Colombia gana el partido pero no le alcanza para clasificar y queda eliminado en primera fase, lo que significó una muy mala actuación para el equipo que dirigía el Pacho Maturana. El partido fue el 22 de junio. 20 días después, el 2 de julio del año 1994, ya en Medellín, Andrés Escobar estaba en un bar compartiendo con amigos y familiares cuando fue encarado por dos personajes, por dos hermanos, Santiago y Pedro Gallón Henao, ambos con vínculos con el narcotráfico. Ellos lo encaran por su actuación en el Mundial, lo encaran en particular por su autogol. Se produce una discusión y cuando se produce esta discusión es el chofer de los hermanos Gallón Henao quien se baja del automóvil, un señor llamado Humberto Muñoz, y le dispara a Andrés Escobar, quien fallece 45 minutos después cuando había sido trasladado a un centro asistencial en Medellín, generando un dolor y generando una conmoción mundial pocas veces comparada en la historia del fútbol. Se han buscado un montón de vínculos con esta muerte de Escobar que sigue estando en un halo de misterio. Hay confabulaciones, hay complots, hay teorías que hablan de que está el narcotráfico metido en esto, sobre todo por la participación de los hermanos Gallón Henao. Los hermanos Gallón Henao se fugaron de Colombia. El año 2016, Pedro Gallón Henao recién fue detenido. Y desde el año 2016 se está negociando aún su extradición con Estados Unidos. Ellos huyeron de Colombia después de este asesinato. El que sí fue atrapado fue quien disparó, que era Humberto Muñoz, y fue condenado a 43 años de cárcel. Se acogió a una serie de beneficios y desde el año 2015, está en libertad. Estuvo buena cantidad de décadas detenido, pero no cumplió su condena de 43 años. Andrés Escobar falleció por ese autogol el día 2 de julio de 1994 en uno de los grandes escándalos que, si bien es cierto, ocurre después de la Copa del Mundo, está absolutamente vinculado con la participación de Colombia en ese Mundial de 1994. Y para ir a un escándalo bastante más reciente, vamos a ir a un escándalo de arbitraje de nuevo, que está más ligado a lo deportivo, pero también tiene aristas fuera de la cancha y que también está envuelto en una sospecha enorme, que tiene que ver con el partido del año 2002 de los octavos de final de ese Mundial, en donde el dueño de casa, Corea del Sur, que nunca había tenido una participación importante en un Mundial, elimina a Italia, que 4 años después va a ser campeón del mundo, elimina a Italia en un partido extrañísimo, y los dardos de la sospecha van dirigidos hacia el juez de ese pleito, el ecuatoriano, Byron Moreno. Gana en tiempo extra el equipo de Corea del Sur. En ese partido cobra un penal a favor de Corea, en el mejor de los casos dudoso. El juez no cobra un penal a favor de Italia enorme, expulsa a Francesco Totti por una supuesta simulación en una jugada que efectivamente era falta, y lo expulsa por doble amarilla. Y lo más grave es que ya en el tiempo extra, cuando todavía existía el gol de oro, si tú hacías un gol ganabas el partido en la prórroga, anula un gol a Damiano Tommasi. Un gol que todas las cámaras demuestra que estaba en buena posición, que estaba habilitado como gol. Un gol que hoy día, con la tecnología del VAR, habría sido validado y le habría permitido a Italia avanzar a la siguiente fase. Pero Byron Moreno lo anula y Corea termina anotando minutos después el gol que le permite clasificar a cuartos de final. En los cuartos de final, Corea también tiene un partido bien extraño contra España,
en donde también tiene un arbitraje sospechoso y también logra acceder y llegar a los inéditos semifinales. El tema es que la historia de Byron Moreno tiene un montón de aristas posteriores a eso. Ese mismo año, Byron Moreno fue castigado por la Federación Ecuatoriana con 30 partidos, un campeonato entero, debido a las sospechas de su arbitraje en un duelo entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona de Guayaquil, un partido por las semifinales del torneo local, en los cuales él dio 12 minutos de prórroga. En esos 12 minutos de prórroga, el equipo de Barcelona anotó 2 goles, lo estaba perdiendo 1-0 y termina ganando 2-1. No se comprobó la confabulación, pero sí se le sancionó por su muy mal desempeño. No me acuerdo de un árbitro que por un mal desempeño le den 30 fechas. Al señor Moreno le dieron 30 fechas. Pero si esto fuera poco, el año 2010, ya retirado del referato, Byron Moreno fue detenido en el aeropuerto JFK, John Fitzgerald Kennedy, el aeropuerto más importante de Nueva York. ¿Por qué fue detenido? Porque fue descubierto con 6 kilos de heroína adherida a su cuerpo. 6 kilos de heroína adherida a su cuerpo. Fue condenado por narcotráfico a una condena más amplia que terminó logrando reducirla ampliamente por la colaboración que tuvo con la justicia norteamericana y estuvo 30 meses detenido. De ahí en más, Byron Moreno ha sido participante de reality show, ha sido comentarista de televisión y radio ecuatoriana y se convirtió en un personaje, el árbitro que dirigió escandalosamente y que todavía en Italia es sinónimo de mal arbitraje. Como nosotros decimos Bocciardò, en Italia dicen Byron Moreno por un arbitraje inolvidable. Hay muchos más, pero estos son solo algunos episodios de aquellos partidos que no terminan en los 90 minutos. Aquellos partidos que no terminan con un resultado y que de una u otra manera, en algunos casos, incluso cambiaron el reglamento del fútbol mundial. Es parte de los grandes escándalos que se han vivido en las Copas del Mundo. Soy Cristian Arcos y esta es una nueva sesión de los podcasts mundialeros de Red Gol.